Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Estamos aquí para dar el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Comenzaremos orando. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de aprender acerca de tu palabra. Te damos gracias y te rogamos, Señor, que nos des de tu sabiduría para entender. Prepara nuestros corazones y nuestra mente y que podamos captar el mensaje que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Comenzaremos leyendo Marcos capítulo 10, versículos 9 y 10 y nos dice así: Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto y él, en el versículo 11 nos dice: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Esto es lo mismo que decir: el que se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio con el primero. Amén. Aunque existen matrimonios donde la situación es bastante difícil, nosotros hoy vamos a hablar acerca de algunos consejos o claves que nos da la Biblia para permanecer aun cuando las circunstancias nos dicen que abandonemos por todo lo que está aconteciendo. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de esto basándonos en la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es mirar el pecado, es decir, lo que está aconteciendo en nuestro matrimonio, en nuestra relación, como Dios lo ve. Es decir, mirar el pecado como realmente Dios lo ve. El pecado nuestro y el pecado de nuestra pareja. Si nosotros somos los que no estamos cometiendo el error, también tenemos que mirar cuál es nuestro pecado. No en este asunto, puede ser en este asunto que está aconteciendo o en cualquier otro asunto. Es decir, mirar primeramente nuestro pecado, pero mirarlo como Dios lo ve y mirar el pecado de Él. Es decir, no hay pecado pequeño ni pecado grande, ni hay pecado más grave que otro menos grave. Es decir, todo para Dios es pecado, lo que sea que esté aconteciendo. Si es pecado de cualquier tamaño o de cualquier índole. Amén. Es decir, si nosotros somos los santos en la historia o las santas y nuestra pareja está cometiendo el error, nosotros como santos tenemos la capacidad, el deber de hacer que esta persona, mediante Dios, ¿no? Solamente Dios puede hacer la obra, pueda renovar su actitud, es decir, tener una renovación. Y precisamente los que no estamos equivocándonos son los que estamos encargados de que esa otra parte del matrimonio o de la pareja experimente esa renovación. Amén. Criticar o quejarse no nos va a dar la solución del asunto. Y si tenemos un esposo o una esposa que nos insulta, que bebe, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, o que se dedica a la pornografía, no obstante, desde el punto de vista de Dios, el pecado es pecado, sigue siendo pecado. Es decir, sea tuyo o sea de tu cónyuge, es pecado igual. Y lo que tenemos es que ponernos a ver mediante la palabra de Dios cómo es que podemos resolver la situación, qué es lo que nos toca hacer a nosotros y lo demás dejárselo a Dios para que sea Dios quien obre, no nosotros, porque la obra siempre la va a hacer Dios. Amén. Pero dice el capítulo 7 del libro de Mateo, versículos 4 y 5. ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo capítulo 7, versículos del 4 al 5. Amigos y hermanos que nos escuchan, nos sorprenderemos de ver el modo en que Dios va a hacer que cambie nuestra pareja, de que nuestra pareja reconozca en qué se está equivocando cuando yo, es decir, cuando usted, cuando yo seamos capaces de ser sinceros y resolver o solucionar nuestro problema, nuestro pecado. Amén. Ahora, también le dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, les leo: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Lo primero que tenemos que hacer después de reconocer nuestro pecado
y hacer que Dios obre en nosotros y eliminar nuestro pecado, nuestra parte de culpa en la situación que está aconteciendo, en la circunstancia, o aunque no tenga que ver con la circunstancia de nuestra pareja, ese pecado nosotros lo erradiquemos. Lo segundo que tenemos que ver, es identificar quién es realmente el enemigo de nuestro matrimonio. El enemigo de nuestro matrimonio no es tu esposo, no es tu esposa, no es mi esposo, no es ninguna de las parejas. El real enemigo del matrimonio se llama Satanás. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Amén. Fíjense, por ahí hay muchas personas que los hemos escuchado decir: no aguanto más esta relación. Y yo les pregunto, ¿de quién fue idea de hacer el matrimonio? ¿Quién fue el que hizo el matrimonio? El matrimonio lo hizo Dios, y si nosotros leemos el libro de Génesis, podemos ver que Dios fue quien instituyó el matrimonio y lo hizo como el fundamento de su reino en la tierra. Es decir, Él estableció el matrimonio como el fundamento de su reino en la tierra. Si Dios estableció el matrimonio como el fundamento de su reino en la tierra, nosotros no tenemos el derecho de destruir un matrimonio. Nosotros lo que sí podemos hacer es, con la ayuda de Dios o haciendo Dios la obra, que es realmente lo que sucede, renovar, participar en la renovación de ese matrimonio. Amén. Fíjense que en Génesis capítulo 3, versículo 12, cuando Satanás engaña a Adán y a Eva, que Dios le pregunta a Adán qué sucedió, él le dice, Génesis 3:12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Sin embargo, los dos habían sido engañados. ¿Por qué? Por Satanás. ¿Quién es Satanás? El padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque él es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Eso lo dijo Jesús. Es decir, que el padre de la mentira, Satanás, desde un principio engañó a la pareja, a la primera pareja, la que Dios creó en el jardín del Edén, a Adán y a Eva. Satanás los engañó. Es decir, el fundamento del matrimonio lo hizo Dios para su reino. Es decir, el fundamento de su reino fue el matrimonio, lo hizo Dios, y nosotros no somos quienes para destruirlo. Y debemos primeramente reconocer cuál es el pecado nuestro, tratar de resolver esa situación para después entonces pensar en el pecado de nuestra pareja. Amén. Y identificar al verdadero culpable, identificar al verdadero enemigo de los problemas matrimoniales, y es Satanás, el diablo, que desde un principio ha estado interponiéndose en el plan de Dios para con el matrimonio, que lo hizo como fundamento de su reino en la tierra. Y entonces nosotros debemos ser inteligentes y reconocer que Satanás es el verdadero culpable de la situación matrimonial que pueda existir en tu vida. Amén. Pablo también nos ayuda a comprender esto y a ver de qué forma nosotros podemos vencer la estrategia que tiene el enemigo de destruir los matrimonios, y así está actuando en contra del plan de Dios para con su reino. Es decir, Corintios 2 del 10 al 11 dice, segunda de Corintios 2 del 10 al 11 dice: lo he perdonado en presencia de Cristo para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Amén. Y primera de Corintios 13, 4 al 5 nos dice: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Esto no significa, hermanos y amigos, que el amor niegue la realidad que está aconteciendo, sino que el amor se niega a sí mismo. Así que
en lugar de llevar la cuenta de las peores características de tu esposa, de tu esposo, fíjate en sus mejores cualidades y sé agradecido. Sé agradecido con Dios y no guardes resentimiento y la dureza del corazón, elimínala. ¿Para qué? Para que se puedan expresar mutuamente. Amén. Es decir, hermanos, que nosotros debemos tratar por todos los medios de resolver la situación que se encuentra en el matrimonio mediante lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y no van a arrepentirse de haber logrado restaurar un matrimonio, es decir, darle la oportunidad al Señor que restaure su matrimonio. No se van a arrepentir porque van a salir de una vida llena de preocupaciones, de humillaciones, quizás de maltratos, a una vida llena de felicidad, llena de esperanza y llena de regocijo en Cristo Jesús. Amén. Ahora, otra de las claves por las que pudieras resolver los conflictos de tu matrimonio, debes dejar que el Señor dirija tus oraciones, es decir, deja que Dios dirija tus oraciones. Las oraciones, hermanos, deben ser abiertas o cerradas. Cuando creemos que nuestra perspectiva es la única válida, hacemos oraciones cerradas pidiéndole a Dios que resuelva el problema en el que estamos. Pero cuando confiamos en Dios, hacemos las oraciones abiertas, ponemos la situación en las manos de Dios y que sea Dios quien actúe. Amén. No seamos rígidos al orar. Primero, si nos encerramos en un pensamiento de este tipo, no vamos a ver las cosas como Dios las ve y también no nos permite contemplar otros puntos de vista. Con las oraciones abiertas, en cambio, le estamos pidiendo al Señor que sea Él quien identifique el problema y quien me diga qué hacer para resolverlo. Es decir, pedirle a Dios que se revele su voluntad a ambos, es decir, que me revele su voluntad a mí y que le revele su voluntad a él, es decir, a la pareja completa, al matrimonio. Que Dios revele su voluntad y cada uno va a saber lo que debe hacer haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Es decir, las oraciones abiertas son las que de verdad nos van a ayudar a resolver el problema, porque vamos a poner esa situación, esa circunstancia por la que estamos pasando en las manos del Señor. Amén. Ahora, continuamos viendo ahora qué es lo que en realidad está ocurriendo y qué nos está costando desde el punto de vista sentimental, espiritual. Hermanos y amigos, el matrimonio, es un mandamiento bíblico. El amor también es un mandamiento bíblico, es decir, nosotros debemos sentir amor por Dios. En primera dice: ama a tu Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, que el amor es un mandamiento bíblico, no es una emoción arbitraria. Dios no te está pidiendo que seas cariñoso y que te sientas cariñoso, que te sientas enamorado, sino que actúes en amor. Es decir, esto no es de hipócritas, como dice la palabra, y ahorita les voy a leer 1 Corintios 13, 8. El amor es elevarse por encima de todo rencor, de todo temor, de todo resentimiento y dar amor. Amén. Fíjense, dice 1 Corintios 13:8. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Fíjate que la palabra de Dios dice que el amor jamás se va a extinguir. Amén. Es decir, que yo tengo que relacionarme a pesar de las circunstancias con mi pareja con amor, en amor. Amén. Otra de las cosas que debemos hacer es dejar nuestras preocupaciones, esa circunstancia que está aconteciendo, en las manos del Señor. Haciendo las oraciones abiertas vamos a tener parte de la situación resuelta. Salmo 55, 22 nos dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga.
y que quede abatido para siempre. Entrégale tu matrimonio a Dios. La última palabra la tiene el Señor, la debe tener el Señor. Busca quizás ayuda profesional, esto es positivo, pero hasta que no hayas entregado el título de la propiedad de tu matrimonio en las manos del Señor, no habrás usado tu mejor alternativa. ¿Qué significa en la práctica entregar tu matrimonio a Dios? ¿Qué significa en la práctica entregar tu matrimonio a Dios? Significa dos cosas. Una, dejar de llevar la voz cantante, puesto que esto le corresponde a Él. Es cuando tú dejas que sea Dios quien actúe y no tú por tus propias fuerzas. Debes quitarte de en medio para que el Señor resuelva la situación que está aconteciendo. Amén. Es decir, debes dejar que el Señor sea quien lleve el control. Mientras insistas en tener la razón y tratar de enderezar a tu cónyuge, seguirás siendo parte del problema. Por otra parte, cuando le entregas el problema a Dios, el Señor se encarga de solucionarlo y no vas a ser tú. Y otra de las cosas es decir, primero dejar de llevar la voz cantante y tratar de resolverlo por tus propias fuerzas, es decir, darle a Dios esa circunstancia para que sea Él quien haga la obra. Y la segunda cosa es aprender a caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, vivimos por fe y no por vista. Amén. Ahora, cuando sientas que las cosas se te van de las manos, querrás adueñarte de nuevo del problema. Es decir, cuando tú le entregues a Dios y creas que ya las cosas se te están yendo de las manos, vas a querer meterte de nuevo en el problema. Yo te recomiendo, no lo hagas. No lo hagas o volverás con más fuerza a hacer lo que tú piensas que va a funcionar y que realmente no va a funcionar. Es decir, renueva tu determinación, en este caso, de darle el control a Dios, que Él tenga el control y trabaje en el corazón de ambos, es decir, en tu corazón y en el corazón de tu pareja, en nuestros corazones. Camina por fe y no por sentimientos. Deja que el Señor sea quien resuelva la situación. El salmista lo expresó así en el Salmo 55, 22. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Hermanos y amigos, cuando confías a Dios, la situación suceden tres cosas. Primera, sientes paz, una inmensa paz. Segunda, es probable que la resistencia de tu cónyuge disminuya porque ya no sigues dándole vueltas a lo mismo. Ya no sigues haciéndote el consejero y queriendo ser su amigo. Recuerda que tú no eres amigo de tu esposo, tú eres su esposa o su esposo. Dios se pone en manos, cuando le ponemos las cosas en las manos de Dios, Dios se pone en manos a la obra, es decir, comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará. Como dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si una vez más confías en el Señor y le pones en sus manos tu matrimonio, puedes estar seguro que Él lo solucionará. Que Dios te bendiga y muy buenas tardes.